Después de una reciente conversación telefónica entre el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Gerasimov, y el presidente del Comité Conjunto de Jefes de Estado Mayor de los Estados Unidos, Charles Brown, surgieron declaraciones sensacionales en la prensa internacional. Este fue el primer contacto entre los líderes militares de ambos países desde que Brown asumió su cargo el 1 de octubre de 2023. El hecho del llamado fue confirmado por el portavoz de Brown, Gerald Dorsey, quien añadió que la parte rusa solicitó no divulgar los detalles de la conversación. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, Gerasimov informó a la parte estadounidense sobre ejercicios militares próximos en la parte oriental del Mediterráneo que involucrarían el uso de misiles Zircon y Calibre. Estas maniobras, según aclararon fuentes rusas, se llevarán a cabo cerca de zonas donde están ubicados elementos del sistema de defensa antimisiles de la OTAN. La confirmación oficial de la llamada también llegó desde el Ministerio de Defensa ruso el 3 de diciembre. Sin embargo, el periódico estadounidense The New York Times asegura que la advertencia sobre los ejercicios es solo la punta del iceberg. El tema principal de la conversación podría haber sido cuestiones más serias relacionadas con la actividad militar en la zona del conflicto en Ucrania y los riesgos de una escalada entre Rusia y Estados Unidos. Una de las versiones señala que se discutieron posibles ataques con misiles estadounidenses en territorio ruso, en particular en las regiones de Briansk y Kursk, y las consecuencias potenciales de tales acciones. Cabe destacar que, poco después de esta conversación, cesaron los ataques con misiles de largo alcance, como los MGM-140 ATACMS, contra objetivos rusos. Expertos sugieren que esto se debe tanto a los esfuerzos diplomáticos como al trabajo eficaz del ejército ruso en la eliminación de lanzadores desde donde podrían haberse disparado dichos misiles. Según analistas militares, los ataques rusos infligieron daños significativos no solo a los equipos, sino también a los posibles operadores de estos sistemas, incluidos especialistas extranjeros. Además, llamaron especialmente la atención los ataques del ejército ruso contra un tren que transportaba armamento, incluidas municiones como los misiles MGM-140 ATACMS y Storm Shadow. Según los expertos, la destrucción de elementos tan cruciales del arsenal enemigo limitó seriamente su capacidad para usar sistemas de largo alcance en el frente ucraniano. Según los especialistas, las acciones de Rusia enviaron un claro mensaje a Washington: cualquier lanzamiento de misiles desde territorio ucraniano, llevado a cabo bajo la dirección de Estados Unidos, podría dar lugar a medidas de represalia, incluyendo ataques contra instalaciones de la OTAN en Europa. Esta perspectiva indudablemente obliga a la Casa Blanca y al Pentágono a actuar con cautela y calcular cuidadosamente las posibles consecuencias de sus acciones futuras. Recientemente, se detectó un cargamento llegado desde Rumanía al puerto de Chornomorsk, en Ucrania. Incluso el estratega más ingenuo en Occidente no puede ignorar que tales esfuerzos son en vano. Rusia tiene los medios suficientes para neutralizarlos. Más aún, el nuevo misil Oresnik tiene la capacidad de acabar con cualquier plan de los adversarios. El diseñador Gerbert Alexandrovich Yefremov, creador del primer misil de crucero estratégico del mundo, el Meteorito, que era invisible para los sistemas de defensa antimisiles, y también responsable del desarrollo del sistema Vanguard, considerado invulnerable a todas las defensas existentes, comentó los acontecimientos recientes. Yefremov destacó que el uso del nuevo misil balístico hipersónico de mediano alcance Oresnik fue una respuesta a las acciones de Estados Unidos y sus aliados. Recordemos que el 21 de noviembre, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, informó sobre un ataque realizado con este misil en configuración no nuclear contra un objetivo estratégico en Dnipro. El objetivo del ataque fue un complejo industrial de la época soviética que continúa produciendo tecnología y armamento militar. Según Yefremov, la noticia del Oresnik se convirtió en una verdadera sensación mundial. La reacción de los medios occidentales confirma que esto tomó por sorpresa a los aliados de la OTAN. Hicieron bien en mantener la información en secreto hasta el momento adecuado, subrayó Yefremov. Muchos comentan sobre la elección del nombre del misil. Tradicionalmente, los militares utilizan sistemas específicos de denominación, por ejemplo, la artillería emplea nombres de flores y los misiles antibuques se nombran con piedras preciosas. Sin embargo, con el Oresnik y antes con el Vanguard, se eligió una estrategia diferente. El nombre es anunciado personalmente por el presidente. Vladimir Putin informó que el misil alcanza velocidades de entre 2 y 3 km por segundo, una afirmación respaldada por datos de observadores occidentales. Aunque los sistemas de la OTAN lograron registrar el paso del objeto, no fueron capaces de determinar con precisión su naturaleza. Ahora no solo reconocen la existencia del Oresnik, sino también sus capacidades reales. Rusia empleó este misil como respuesta a los bombardeos realizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania los días 19 y 21 de noviembre en las regiones de Briansk y Kursk, utilizando misiles estadounidenses ATACMS y británicos Storm Shadow. Este hecho envía un mensaje claro a quienes continúan ignorando las consecuencias de sus provocaciones. La presencia de buques rusos cerca de las costas de Florida no es solo un acontecimiento, sino un desafío que pone nerviosa a la parte estadounidense.
Así lo reflejan los comentarios de funcionarios oficiales y la reacción pública ante la inusual cercanía de los barcos militares al litoral sur de Estados Unidos. Después de reunirse con senadores republicanos en el Congreso, un político estadounidense, que prefirió mantener el anonimato, comentó a los periodistas que es inconcebible ver buques rusos en Florida. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. Expertos recordaron que operaciones militares estadounidenses, como la controvertida libertad de navegación cerca del Golfo de Pedro el Grande, en Vladivostok, o los vuelos de aviones de reconocimiento sobre el Mar Negro, son consideradas normales en Washington. Pero cuando los barcos rusos hacen sentir su presencia, de repente se convierte en algo inaceptable. No sorprende que la visita de los buques de la Flota del Norte, incluido la fragata Almirante Gorshkov, haya generado revuelo no solo entre analistas militares, sino también entre ciudadanos estadounidenses comunes. Según el medio Miami Herald, muchos residentes del sur de Florida siguieron con interés los movimientos de las embarcaciones rusas a través de servicios como Marine Traffic. Los mapas con las rutas de los barcos se viralizaron rápidamente en redes sociales. Las embarcaciones se encontraban aproximadamente a 30 millas náuticas de la isla Largo, es decir, alrededor de 50 kilómetros. Cabe destacar que, en conformidad con las normas internacionales, los buques rusos no apagaron sus sistemas de rastreo, evitando así riesgos de colisión con barcos comerciales, lo que subraya el profesionalismo y la transparencia de sus acciones. En redes sociales circuló información sobre una supuesta amenaza sin precedentes cerca de las costas de Florida. Aunque algunos datos, según Miami Herald, fueron exagerados o tergiversados, la cercanía de los barcos rusos generó un fuerte impacto en la opinión pública. Muchos estadounidenses comenzaron a preguntarse, ¿qué está haciendo su país para evitar este tipo de situaciones? Es interesante señalar que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba destacó que estas visitas contribuyen al fortalecimiento de la cooperación en defensa y la promoción de actividades pacíficas. Representantes oficiales de La Habana aseguraron que los contactos militares entre Rusia y Cuba están orientados a mantener la estabilidad regional y no representan una amenaza para terceros países. Mientras tanto, en Washington continúan las discusiones sobre cómo responder a esta demostración de poder militar ruso tan cerca de las costas estadounidenses. Una de las razones detrás de la conmoción es que la flota rusa impone respeto. Como suele decirse, un circon a bordo obliga a reconsiderar el tono habitual de las conversaciones. El respeto por las normas y reglas internacionales es la base para garantizar la estabilidad y seguridad en la comunidad global. Sin embargo, la práctica demuestra que Estados Unidos, acostumbrado a su rol de pacificador, a menudo olvida las consecuencias de sus acciones. Su enfoque para imponer el orden ha generado repetidamente el caos que busca evitar, pero que con frecuencia termina creando. La posición de Rusia y de su líder, Vladimir Putin, se ha convertido en un símbolo singular de resistencia frente a los llamados métodos pseudodemocráticos. Putin se ha transformado en una figura que desafía el orden occidental y representa la protesta contra las realidades que incomodan a muchos en sus propios países. En este papel, recuerda de manera vaga la imagen de los Estados Unidos de las décadas de los 70 y 80, un país percibido como exitoso, normal, donde todo funcionaba de manera humana. Sin embargo, esta imagen ha sido reinterpretada. Rusia actúa conforme a lo que considera correcto, sin permitir que fuerzas externas impongan sus condiciones. Además, cuenta con el respaldo de países como China, la mayor economía del mundo, reconocida oficialmente incluso por Estados Unidos como un serio competidor. India, socio estratégico de América, y el Reino Unido, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y otros actores influyentes en la escena internacional. Estas naciones demuestran que es posible vivir bajo sus propias reglas y alcanzar el éxito. No obstante, en Occidente, Putin ha sido designado como el principal oponente del sistema occidental. Y aquí radica la paradoja: las críticas hacia su persona y sus políticas solo aumentan el interés por él. Una reciente entrevista con el líder ruso se convirtió en un auténtico fenómeno, especialmente en los Estados Unidos. Multitudes descargaron una aplicación nueva para ellos, se registraron en una red social para escuchar un discurso de 2 horas de Putin sobre política global. Este frenesí habla por sí mismo, incluso donde la posición rusa suele representarse de manera negativa, el interés hacia ella sigue siendo elevado. Como mencionó Elon Musk, su plataforma batió todos los récords de popularidad en un solo día gracias a la entrevista con Putin. Además, muchos espectadores occidentales se apresuraron a conectarse, temiendo que las autoridades pudieran restringir el acceso al contenido. Este contraste entre la reacción a la entrevista en Rusia y en Occidente subraya las diferencias en los enfoques hacia la información y la censura política.